Muy buenas, mi nombre es Antonio Javier Zubita Díaz, soy logopeda y profesor en el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Málaga. Y junto a la logopeda María del Rosario Montañez García y a la profesora Marina Calleja Reina, os voy a hablar sobre el software Verbo y la estimulación asistida del lenguaje para mejorar el componente expresivo en el trastorno del espectro autista. En este breve índice se presentan los apartados que vamos a tratar en la presente comunicación. Sin más, comencemos. Según la quinta edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder o DSM-5, el trastorno del espectro autista, o TEA, es un trastorno del neurodesarrollo con niveles variables de gravedad, siendo esto clasificado de más a menos afectado en 3. Grado 3 necesita ayuda muy notable, grado 2 necesita ayuda notable y grado 1 necesita ayuda. El TEA, por lo general, se caracteriza por deficiencias persistentes en la comunicación, tanto verbal como no verbal, lo que repercutirá directamente en sus habilidades sociales y en la falta de intención comunicativa, vinculado directamente con la aparición de posibles conductas disruptivas y desafiantes. Los niños y niñas con TEA a menudo se enfrentan a dificultades en las etapas iniciales de la adquisición del lenguaje y la evolución del lenguaje funcional, sobre todo aquellos que son de grado 3 y de grado 2, los cuales se caracterizan sobre todo por tener una comunicación deficitoria o tener necesidades complejas de comunicación. Cuando el componente expresivo está afectado, las personas con TEA pueden tener un deterioro semántico, un vocabulario afectado y también inferior a lo esperado para su edad, o ser mínimamente verbales, lo que provocará serias limitaciones en todos los contextos donde se desenvuelven, es decir, durante su día a día, ya sea en el hogar, en la escuela si son niños, en el trabajo, etc. La intervención en esta población supone un reto significativo en el ámbito de la salud. Por ello, se han desarrollado numerosas estrategias y elementos de comunicación aumentativos y alternativos, o con sus siglas CAA, incluyendo pictogramas, tableros de comunicación, signos entre signos, como el bimodal, etc., entre otros ejemplos. Entre las estrategias que usan CAA podemos encontrar aquella conocida como la estimulación asistida del lenguaje, la cual consiste en que el propio interlocutor debe combinar el input oral con el input visual, trabajando de esta manera tanto la comprensión como la expresión. Por otra parte, en la actualidad se están implementando en contextos clínicos, logopédicos en el propio hogar o escuelas diversas herramientas digitales, como las tecnologías de la información y comunicación, es decir, las herramientas TIC. Existen TIC compatibles con elementos de CAA de todo tipo, pudiendo encontrar desde aplicaciones hasta software de diferentes tipos. Algunos son gratuitos, otros son de pago, pero actualmente existe una gran variedad a tener en cuenta. Entre los sistemas de comunicación basados en software, podemos encontrar, por ejemplo, Verbo, un software compatible con Windows y Android que fue desarrollado por Eneso Tecnología de Adaptación SL y publicado en 2015. Verbo ofrece una plataforma para generar tableros de comunicación interactivos, siendo fácil de usar y comprender. Es decir, que es muy intuitivo. Se pueden incluir pictogramas o fotografías reales, así como sonidos y voz generada para producir vocabulario básico y categorizado. Las celdas se organizan por colores, tal y como se muestra en la imagen de aquí, de esta diapositiva, clasificando a las palabras según sus categorías semánticas. Además, este sistema facilita la construcción de oraciones morfosintácticas precisas, lo que ayudará al usuario o incluso al propio interlocutor a poder comunicarse. Con todo, el objetivo del presente estudio fue comprobar la eficacia de la intervención basada en el lenguaje asistido combinada con el software Verbo en un grupo de niños con TEA con necesidades complejas de comunicación, el componente expresivo. La metodología llevada a cabo para responder a esta pregunta de investigación fue la de un diseño cuasi experimental y longitudinal, donde se recopilaron datos durante 2 momentos diferentes a lo largo de 10 semanas aproximadamente.
El momento 1 equivale a la línea base durante la primera semana de intervención y el momento 2 tras finalizar el periodo de entrenamiento con verbo. Se recogieron datos de 2 niños diagnosticados con TEA con necesidades complejas de comunicación, con español como lengua materna y con una edad comprendida entre 3 y 4 años respectivamente. Durante sesiones de aproximadamente 45 minutos semanales de logopedia se llevaron a cabo actividades adaptadas a los gustos y habilidades de cada usuario de manera individual, incluyendo enfoques de estimulación asistida del lenguaje con el software Verbo, mediante discriminación de objetos, asociación visual de imágenes y clasificación de campos semánticos. Para todo ello se usó una tablet que fuera compatible con las características de los participantes, es decir, una pantalla que fuera grande, que fuera fácil de usar y también que tuviera un protector por si acaso, para evitar riesgos de caída y que se rompiera. El instrumento principal de evaluación en ambos momentos fue el protocolo de valoración del perfil comunicativo lingüístico de personas con discapacidad intelectual y necesidades complejas de comunicación, también conocido como PCL-DIS-NCC, elaborado por Calleja, Luque y Rodríguez Santos en el año 2021. Para conseguir un perfil comunicativo lingüístico del sujeto, se utilizó de la escala expresiva las subescalas de variedad de interlocutores denominado como PCL-EEVI, las funciones de la comunicación o PCL-EEFC y los modos de comunicación o PCL-EEMC. El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa SPSS Statistics. Este indicó que gracias al uso combinado de la estimulación asistida del lenguaje con el software Verbo, hay un impacto positivo en las tres áreas evaluadas para este estudio. Hablando así de manera más precisa, hay un aumento de la variedad de interlocutores, viéndose reflejado en mayores actos comunicativos entre el logopeda, los familiares y otras personas relacionadas con los usuarios. Normalmente podrían ser amigos de la escuela o incluso familiares más lejanos o los propios logopedas que trabajan con el niño. Se observa una diferencia de medias entre el momento 1 y el momento 2 de evaluación de 10,5 puntos. En cuanto a las funciones de la comunicación, ocurre una mejora de 11,5 puntos entre las medias de ambos momentos de evaluación. Por último, los modos de comunicación también tienen un efecto similar, observándose una diferencia de media entre el momento 1 y el momento 2 de 15 puntos exactos. Al comparar los resultados en la evaluación final, se puede sostener que la intervención con verbo mejora de manera significativa el área expresiva, lo que supone incremento de sus habilidades comunicativas y que progresivamente van a ir mejorando. Aquí han sido solamente 2 momentos de evaluación, pero se puede entrever por estos datos que a medida que más se utilicen y con el paso del tiempo habrá una mejora más significativa. Como conclusión, la intervención basada en la estimulación asistida del lenguaje adaptada al software Verbo parece producir un efecto favorable en la evolución de los participantes en el componente expresivo. Esto supondrá beneficio en diferentes áreas y puede ser una metodología a tener en cuenta en contextos de salud, especialmente en la logopedia. Los niños con TEA muestran una clara preferencia por los estímulos visuales, por lo que unir el input oral y visual hace que la información que reciba sea más estimulante y precisa, afectando directamente a su expresión, de manera favorable. En Verbo, la información se encuentra en un solo panel. Además, los pictogramas que la forman siguen un código de colores específico para cada categoría gramatical, lo que facilita la comprensión y la discriminación automática de distintos elementos, pudiendo generalizar fácilmente estas ventajas en diferentes contextos naturales y con diferentes personas y en diferentes momentos del día. Con todo, el presente estudio aporta evidencias que describen y en cierta medida explican la utilidad de la estimulación asistida del lenguaje con verbo, un software que parece adaptarse a las necesidades visuales de esta población, mejorando así su interacción con el entorno y sus expresiones con una mayor variedad de interlocutores y desarrollando nuevas funciones y modos de comunicación.
Aquí os presento una breve bibliografía usada para la elaboración de esta ponencia y también, en caso de que os interese, os dejo el enlace a la página web de Software Verbo. Y con esto concluye la presentación. Esperamos que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención.